Bueno, la que se ha liado con el partido, en especial con la actuación de Kylian Mbappé, con el penalti fallado. Te voy a poner las dos posturas que hay ahora mismo dentro del madridismo, porque creo que tanto Guti como Juanma representan a la perfección las dos posturas que hay más o menos ahora dentro de los aficionados del Real Madrid. Están los que quieren darle confianza a Kylian Mbappé y entienden que criticarlo de forma feroz no sirve tampoco de mucho, porque al final es un jugador del Real Madrid, va a estar aquí por 5 o 6 temporadas, que es la postura de Guti. Y luego tenemos la postura de Juanma, que dice que jugamos con 10 desde agosto y que esto es completamente inaceptable. Y me gustaría que me dijeras en comentarios tú con cuál te sientes más identificado en este día en el que han pasado pues 12 horas más o menos desde la consecución del partido contra el Liverpool, en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Y luego, eso sí, quiero compartirte unas imágenes en las que se ve a Kylian Mbappé marchándose del partido, marchándose del estadio de Anfield, del terreno de juego, sin siquiera saludar a la afición. Y ahí sí me gustaría también daros mi opinión al respecto de lo que opino de esas imágenes. Así que venga, vamos con eso y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con alguna de las reacciones, ¿no?, a lo que fue el partido de ayer del Real Madrid. Desde ese momento la verdad que no han parado de suceder noticias, que no han parado de suceder acontecimientos, y la verdad es que el partido del Real Madrid ya tiene subida la reacción al partido, tiene la rueda de prensa el míster Carlo Ancelotti. Fue un completo desastre el partido y sin duda, aparte de la mala performance del equipo, hay alguien que quedó tremendamente señalado para mal, que fue la figura de Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que, convengamos que ayer todos los aficionados del Real Madrid teníamos las esperanzas puestas en él ante la ausencia de nuestro gran crack, de nuestro gran jugador diferencial, que es Vinicius Junior, y es como que todos señalábamos a Mbappé como el heredero, ¿no?, o el que debía ayer dar un paso al frente y decir, oye, aquí estoy yo y en ausencia del crack del equipo podéis confiar en mí, que soy también un fantástico jugador, que lo es. Vamos a pasar ahora a escuchar a Juanma y a Guti, pero primero quiero compartirte estas imágenes grabadas desde el mismo estadio, en el que se ve cómo, pues los jugadores del Real Madrid después del partido se acercan a saludar a los aficionados del Real Madrid que se dieron cita en Anfield, que se pegaron el viaje hasta Liverpool, que se pagaron su entrada, ¿qué tal? Y cómo hay uno, que es Kylian Mbappé, que se marcha en cuanto el árbitro pita el final del partido, sin siquiera tener ese gesto de cortesía, ¿no?, ese beneplácito de pasar a saludar a la afición. Te pongo las imágenes y a partir de ahí reaccionamos a ella. Vamos a verlas. Bueno, pues estas son las imágenes. Como puedes ver, en cuanto el árbitro Le Tissier pita el final del partido, Kylian Mbappé se marcha al túnel de vestuarios. Sin embargo, jugadores como Endrick, como Ceballos, como Bellingham, como Valverde, como Asensio, como Thibaut Courtois, como Brahim Díaz, se acercan a saludar a los aficionados que estaban en ese sector del estadio de Anfield. Y bueno, pues ahí podéis ver cómo agradecen, ¿no?, el esfuerzo de los aficionados. Incluso Lucas le da su camiseta, Brahim, Endrick, hay algunos que tiran su camiseta, también Thibaut Courtois le da su camiseta a alguno de los aficionados. Repito, que en ese sector de Anfield es donde estaban, ¿no?, los aficionados del Real Madrid. Y Kylian Mbappé pues ya se había marchado, ya estaba en el túnel de vestuarios, ¿no? Y para mí, con diferencia, esto es lo peor de la noche. Es lo peor de la noche de Kylian Mbappé.
Esto, con mucha diferencia. Peor que el partido, peor que el penalti que falla, peor que todo. Porque yo entiendo que en ese momento Kylian Mbappé tenía que sentir rabia, ira, frustración, tenía que estar diciendo no me salen las cosas, o sea, tenía que tener la cabeza a 1500 revoluciones por segundo. O sea, estoy completamente convencido de que estaba frustrado, de que estaba, pues eso, no tenía muchas ganas de hablar con absolutamente nadie. Yo todo eso lo entiendo, ¿eh? Y sabéis que yo soy uno de los grandes apoyos de Kylian Mbappé en este canal. Pero esto es inaceptable. Esto sin duda, repito, para mí es lo peor, porque ahí los jugadores del Real Madrid, cuando finalizan el partido, saben perfectamente que han hecho un partido pésimo, un partido terrible, y van a darle las gracias a los aficionados. Esos aficionados que se han rascado el bolsillo, se han dejado el dinero en la entrada, se han dejado el dinero en el viaje, han viajado en mitad de la semana a Liverpool. Probablemente muchos de ellos al día siguiente tuviera también que trabajar y se iba a pegar un tremendo madrugón. O sea, han hecho un esfuerzo por ir a verte. Y tú no has respondido a ese esfuerzo haciendo un buen partido. Tú has respondido a ese esfuerzo pues haciendo el peor partido sin duda desde que llevas la camiseta del Real Madrid junto con el del Barça, el del Milan, en fin, un partido completamente lamentable. Y lo mínimo que puedes hacer es como está haciendo ahí Lucas, ¿no? Acercarte, aplaudirles, darle las gracias, decir, oye, que lo vamos a seguir intentando, que sabemos que lo hemos hecho mal, y en fin, tener ese gesto de complicidad para con tus aficionados, ¿no? Y yo creo que alguien del entorno cercano de Kylian Mbappé haría bien en recordarle que esto es el Real Madrid, esto no es el Paris Saint-Germain. Aquí los aficionados del Real Madrid son los dueños del Real Madrid. Y haría bien Kylian Mbappé en intentar cuidar mejor esa relación. Lo digo porque si después del partido ya la relación iba a ser fría, distante, tensa para con Kylian Mbappé, después de este gesto de ni siquiera acercarse a saludar a los aficionados, porque esto está corriendo por todo internet como, pues imagínate, ¿no? Está siendo viralizado a tope. Pues va a ser peor todavía. Y los aficionados no tienen culpa. Los aficionados del Real Madrid le dieron una calurosísima bienvenida en el Bernabéu, llenaron el estadio, corearon su nombre, o sea, rompieron a aplaudir allí y después pasaron por la tienda del nuevo Santiago Bernabéu y comprar su camiseta hasta agotar existencias. Entonces, creo que el aficionado ha puesto todo de su parte para hacerle lo más calurosa posible la bienvenida a Kylian Mbappé y él no está respondiendo con fútbol. Y lo mínimo que puede hacer, porque luego en el fútbol las cosas te pueden salir mejor, peor, regular, bien, mal, pésimamente mal como ayer, pero esto no depende de un juego. Esto no depende de que las cosas salgan o no. Esto depende de tener empatía. Esto depende de acercarte a tus aficionados que se han rascado el bolsillo, que te han animado durante el partido, a darle las gracias y a decirle aquello de, oye, lo siento mucho, para fallar el penalti hay que tirarlo, he asumido la responsabilidad, la he fallado, lo siento, el siguiente va a ir por toda la escuadra. Algo, Kylian, algo. En fin, esto, en mi opinión, no hace más que distanciar a la afición de Kylian Mbappé. Y repito, dime abajo en comentarios qué te parece, pero para mí esto es sin duda lo peor del partido, más allá de lo pésimamente mal que juega. Para mí esto es lo peor. Venga, y ahora vamos a continuar con la representación gráfica de cómo está dividido el madridismo en dos bandos. Guti representa el lado de los que prefieren darle un poco de confianza, de cariño a Kylian Mbappé, porque al fin y al cabo es jugador del Real Madrid y hay que apoyarle como tal. Y luego vamos a escuchar a Juanma, que es, resumidas cuentas, dice que jugamos con 10 cada partido. Está hasta el gorro de Kylian Mbappé, está harto, creen que nos han estafado, nos han engañado los madridistas, que no era lo que tocaba, fichar a Kylian Mbappé, y en fin, arremete con absolutamente todo. Vamos a empezar por Guti, luego Juanma, y me gustaría, por supuesto, que tú en comentarios me dijeras con quién te sientes más identificado. Para muchos hoy. ¿Estamos de acuerdo en que era el gran examen de Mbappé? Sí, ¿Y? posiblemente sí. Yo creo que el segundo gran examen de Mbappé, yo creo que el primero era el clásico, este era el segundo y bueno, creo que no va a estar a la altura, ¿no? Obviamente. Esa es la realidad. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿Qué crees? a todos nos gustaría saber, ¿no?, lo que le pasa, ¿no? O sea, pero al final es verdad que se le ve sin confianza, se le ve tímido, se le ve hasta en momentos, yo creo que antes de tirar el penalti se le veía un poco con cara de miedo, o sea... ¿Sopla? Sí, como pita ya, ¿no? O sea, pita ya para poder tirarlo, o sea, que en ese sentido, bueno, yo creo que seguramente yo creo que es él es el primero que no está contento con su rendimiento y que seguramente quiere algo más. Puede ser que un jugador que gana el campeonato del mundo,
que es el mejor durante varios años, que es fundamental en el PSG, que es líder en el PSG, que su sueño es jugar en el Real Madrid. ¿Puede ser que falle tanto? ¿Y es por falta de confianza? Yo creo que es falta de confianza. A esto le sumas que el madridismo le esperaba con mucha ansia, ¿no? Esperando todo lo mejor de él. También que ha salido un poco de su burbuja, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain era su burbuja, donde lo tenía todo controlado, y ahora viene a otro equipo donde seguramente tenga que competir con grandes jugadores para ser el mejor, y todo eso cuesta, y la camiseta del Real Madrid cuesta. O sea, yo creo que es normal, ¿no? Es que eso, cuando muchas veces los madridistas decimos que cambiar un club por el Real Madrid, el salto es abismal, en Mbappé tienes la representación gráfica. O sea, es que ni siendo una superestrella de este deporte te salvas de lo que implica ponerse la camiseta del Real Madrid. O sea, por eso cuando hablamos a veces de los chicos jóvenes que cambian de país, que cambian de liga, que cambian prácticamente de continente, que ponerse la camiseta del Real Madrid no es fácil, que echarse el equipo a las espaldas, es que estamos hablando del mejor club del mundo, el más mediático, el que más presión te añade. Es una barbaridad. Por eso cuando jugadores como Bellingham o jugadores como Vinicius se adaptan de esa manera tan brutal, es porque estamos hablando de jugadores que están hechos de otro material, de otra pasta. O sea, eso es completamente anómalo, increíble. Todos han sufrido el vértigo, ¿no? que da el asomarse al abismo de ponerse la camiseta del Real Madrid. Le está pasando a Mbappé, pero le pasó a Zidane, le pasó a Casillas, le pasó a Raúl, le pasó a tantos y tantos jugadores. A tantos y tantos, ¿no? Yo también añadiría algo que creo que Guti y Josep no están añadiendo, y es el factor mental. Repito, creo que Mbappé tiene demasiado ruido a su alrededor, un ruido que no le ayuda y no le hace estar lo suficientemente concentrado que debería para hacer la práctica de un deporte tan exigente como es el fútbol, ¿no? Y en un partido de tanta altura como el de ayer, ¿no? Añadiría ese gesto también, ¿no? Es difícil pensar que un jugador se acople tan rápido y tan pronto a un club como es el Real Madrid, que es muy complicado de jugar. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Hay que darle más tiempo? ¿Hay que ayudarle, protegerle? ¿Quitarle si hace falta? No, quitarle no. Obviamente yo creo que quitarle sería el peor de los remedios, ¿no? Pero sí protegerle. Yo creo que en eso yo creo que está en el mejor. Esto lo decís muchos en comentarios. Edu, Mbappé al banquillo. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Obviamente por juego se lo merece. Obviamente por juego y por lo que está demostrando se lo merece. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto se trata de rescatar a Mbappé. Esto se trata de recuperar a Mbappé para que sea beneficioso para el Real Madrid, porque va a estar aquí por 5 o 6 temporadas, como mínimo. Que espérate tú, que no haya medio pactado ya una renovación y se quede aquí hasta los 30 y pico años, ¿no? Entonces, ¿tú crees realmente que aunque futbolísticamente se merezca ir al banquillo, ¿tú crees realmente que es la mejor manera de recuperarlo? ¿Tú crees realmente que es la mejor forma de volver a ver al gran Mbappé, o es dándole partidos? Es complicado, no es sencillo, y me gustaría que también me dijeras, ¿no? Y que reflexionaras sobre esto que te planteo. Mejor club. Yo creo que tanto Florentino como la entidad, como el propio Ancelotti le van a proteger, porque todos creemos en él. O sea, yo creo en él. ¿Tú sigues creyendo en él? Yo sí, por supuesto, obviamente. Yo creo ¿Entiendes que muchos madridistas empiezan a dudar ya de por qué le hemos traído? Empiezan a decir, ¿por qué le hemos traído? Bueno, o sea, al final yo creo que es lo fácil, ¿no? Al final lo fácil es eso, ¿no? Criticar. Criticar y, bueno, y decir este no vale, ¿no? Pero obviamente yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y... Le hemos estado diciendo, la banda izquierda es la suya, juega en un sitio que no le va bien, porque Vinicius es intocable, tiene la oportunidad de jugar en su banda y tampoco lo demuestra. Con lo cual son muchas, tú decías ante el Barça una oportunidad perdida. Bueno, está perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Bueno, pero obviamente esto no cambia de la noche a la mañana, Josep. O sea, cuando tú estás así, cuando no estás rindiendo a un alto nivel durante muchos partidos, el encontrar que en un partido tan importante como este sea donde rindas es complicado. O sea, que al final esto es una progresión. Los mejores salen aquí, José. Sí, no, obviamente. ¿No? Y él tiene que saber que esto es lo que le va a marcar el Madrid. O sea, el Madrid le va a marcar la exigencia, el estar bien siempre, el hacer goles, porque esto no vale con un mes tener una racha buena. Es indolente, falla un balón, se queja, pero tampoco reacciona. Bueno, esto es una de las cosas que también va a tener que cambiar aquí en el Real Madrid, porque esta es una de las cosas preferidas. Sí. Bueno, noto que es verdad. O sea, yo creo que tampoco ha sido un jugador
que defendiera, ¿no?, excesivamente, ¿no? Y yo creo que esto lo ha traído al Real Madrid. Yo creo que en el Real Madrid va a tener que aprender hasta eso, ¿no?, a saber que también hay que defender. Bueno, estas son las palabras de Guti, que, repito, es la postura del madridista con el que yo diría que me identifico más, que somos los que, aunque estemos contrariados, aunque estemos enfadados, aunque estemos decepcionados con la figura o la participación de Kylian Mbappé, seguimos pensando que, como somos madridistas y queremos lo mejor para el Real Madrid, y al final Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid y queramos o no va a estar aquí por un montón de años, creo que tenemos que apoyarle. Que darle su espacio, que poco a poco se tiene que ir adaptando, y yo, al igual que Guti, pienso que a este chico no se le ha podido olvidar jugar al fútbol. Es imposible, porque es demasiado bueno. Entonces, bueno, yo me siento más o menos identificado con esta postura. No termino de estar del todo 100% de acuerdo en lo que dice Guti, pero sí me siento más identificado con esta postura que con la que te voy a poner a continuación, que es la de Juanma Rodríguez, que este va completamente a full contra Kylian Mbappé. Dice directamente que jugamos con 10 desde que le fichamos, que está hasta el gorro. Y, en fin, vamos a escuchar a Juanma Rodríguez y me dices también qué opinas. No se puede jugar con 10. En el fútbol de élite no se puede jugar con 10. No se puede jugar con 10. Y nosotros llevamos jugando agosto, septiembre, octubre, noviembre, y veo que nos comemos el turrón jugando con 10. Jugando con 10. Ya está. No se puede jugar con 10. Si a ti todos los partidos te expulsan a un jugador y te quedas con 10, vas al Rinchi. Una vez puedes salir adelante, dos puedes... ¿A vosotros os da la sensación que el Madrid juega con 10 cuando juega con Kylian Mbappé? ¿Vosotros pensáis que jugar con Mbappé es jugar con 10? Esto es lo que propone Juanma. O sea, va tan a full con este tema que directamente lo ve como jugar con uno menos. Yo no termino de verlo así, por eso os digo, ¿no? Pero entiendo que puede haber muchos aficionados que digan, sí, Edu, es que ahora mismo jugar con Mbappé es jugar con uno menos. Es remontar a las bravas como el Madrid, pero en un campo como este es imposible jugar con 10. Jugar con 10. Es una sombra. Es una sombra, no es un futbolista, es una sombra. Es una sombra. Mientras los demás están con intensidad, porque yo he visto a Brahim bien, he visto a Asensio bien, he visto a Courtois, que ha salvado al Madrid en varias ocasiones, he visto hasta que se ha lesionado a Camavinga bien. No le sigas. He visto a un montón de jugadores bien, y este chico es una sombra, es un recuerdo, una sombra del futbolista que un... Bueno, Juanma, un montón de jugadores bien tampoco, ¿eh? Lo de Courtois te lo compro. Ayer, si no es por Courtois, nos caen 4-5. Asensio, debutando en Champions, dejó una tarjeta de presentación espectacular. Tenemos central ahí y a priori parece que de garantías. Y Camavinga, mientras duró en el terreno de juego, sostuvo el centro del campo del Real Madrid. Para mí fue el mejor jugador. Un poquito de Bellingham tal, pero ya está. Quiero decir... He visto un montón de jugadores bien, yo creo que tampoco. Yo creo que eso es exagerar dentro del optimismo del partido que hizo ayer el Real Madrid. El Real Madrid estuvieron todos, prácticamente todos, muy mal. Porque si le quito es señalarle, chico, el Madrid está en un laberinto del que no puede salir. En un laberinto del que no puede salir. Yo he visto bien a Courtois, he visto bien al equipo, no sé quién lo decía, me parece que era José. He visto bien a Brahim con intensidad, a Camavinga, una primera parte buena. Veía una sombra. Bueno, en la primera parte creo que ni tiramos a puerta. O sea, buena. La primera parte tampoco. Digamos que el Real Madrid compitió en la primera parte. Lo peor vino cuando se lesionó Camavinga, pero buena tampoco me puedes decir que fue la primera parte. No chutamos a puerta, el Madrid casi no generó ninguna ocasión de peligro. Yo tengo una opinión bastante distinta de lo que es hacer una primera parte buena en Anfield, a tenor de cómo lo ve Juanma. Una sombra, no es, fíjate lo que te digo, no es que me meta el penalti, ¡fállalo! No pasa nada. Pero coño, de ahí hasta donde está Jorge, te la tendré que saber dar, ¿no? No te voy a saber dar el balón a ti si tengo tanta categoría. Y veo que tira el discurso hacia abajo, porque de ahí la gran estrella, el que debía ser el jugador de franquicia, que decían que era mejor que Vinicius, hombre, por favor, eso es una broma. Eso es una broma, venir a decir que es mejor que Vinicius. No sé cuándo lo será, igual dentro de un año, pero ahora mismo hay una diferencia abismal. Y el discurso de Ancelotti tira hacia abajo, Josep,
está tirando hacia abajo. No puede decir lo que ha dicho hoy en sala de prensa. No puede decir eso. ¿Qué tenía que decir? Conocerá muy bien al Madrid. Conocerá muy bien. ¿Qué tenía que decir hoy Ancelotti? Hoy tiene que decir, ¿Qué? el Madrid no puede perder en ningún campo de España. Ni puedo justificar con las ausencias. No puedes justificarlo. Está tirando hacia abajo. Está teniendo un discurso de equipo pequeño. Pequeño. Está invirtiendo en futuro. Perfecto, me parece muy bien, pero yo no estoy para inversiones. No estoy para inversiones. En eso de Ancelotti sí estoy completamente de acuerdo y de hecho lo dijimos ayer en la reacción a la rueda de prensa de Ancelotti cuando dice que este es el camino a seguir, que ha sido un buen partido, que tal. No. Este no es el camino a seguir bajo ningún concepto. Un partido en el que te han podido caer 5 no puede ser el camino a seguir. A mí el discurso de Ancelotti tampoco me gustó y de hecho lo dije en el momento en el que reaccionamos a la entrevista de Ancelotti en la noche de ayer, ¿no? Así que bueno, amigos, amigas, vídeo tremendo, ¿eh? Quiero que me dejéis abajo qué os parece todo, ¿no? ¿Qué os parece las imágenes que os he puesto al principio de Mbappé? Que no parándose a saludar con los aficionados. ¿Qué opináis? Si os posicionáis más del lado de Guti, si os posicionáis más del lado de Juanma. En fin, decidme abajo en comentarios qué os ha parecido todo este tema en este jueves en el que sin duda la cosa está complicada en el Real Madrid. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.